Divórciate de esa chica de pueblo, me espetó mi suegra, una importante directora ejecutiva. Me humilló hasta la saciedad solo porque soy una simple matrona. Esa misma noche, le ordenó a mi marido que me abandonara. El corazón se me partió en 1000 pedazos. Desesperada, decidí volver sola a mi pueblo, sin saber que la decisión que tomé aquella noche cambiaría mi destino para siempre. Antes de que comience la historia, por favor, escribid en los comentarios desde qué parte del país nos estáis viendo. No olvidéis darle a me gusta y suscribíos para que este canal pueda seguir creciendo y ofreceros historias aún más interesantes. Alba empujó la pesada verja de hierro forjado. Su chirrido rompió el denso silencio de la noche en aquella urbanización de lujo. Acababa de terminar un largo turno en la clínica de maternidad. El cuerpo le pesaba por el cansancio, pero el corazón le pesaba aún más. La enorme casa que tenía delante, la casa de su marido, nunca había sido un hogar para ella. Era fría, imponente, y siempre se había sentido como una extraña. El sencillo uniforme de matrona que aún llevaba puesto contrastaba brutalmente con el suelo de mármol que pisó al entrar. En el salón principal, tan grande como un campo de fútbol sala, Inmaculada, su suegra, ya la estaba esperando. La mujer, de mediana edad, estaba sentada con la espalda recta en el sofá de terciopelo más caro. Su bata de estar en casa parecía más costosa que todo el sueldo mensual de Alba. Los afilados ojos de Inmaculada la escrutaron desde la cabeza hasta las viejas zapatillas de deporte que calzaba. No hubo un saludo, ni un bienvenida. Solo esa mirada despectiva que se había convertido en su pan de cada día. Vaya horas de llegar, Alba. La voz de Inmaculada era gélida, más fría que el aire acondicionado puesto a la mínima temperatura. Alba asintió, intentando esbozar una sonrisa. Sí, Inmaculada, ha habido un parto complicado. Gemelos, respondió en voz baja, dejando su bolso de trabajo junto a la puerta. No se atrevía a llevarlo más adentro por miedo a manchar la alfombra de seda. Bebés, bebés y más bebés, siseó Inmaculada. Se levantó y caminó alrededor de Alba, como un depredador inspeccionando a su presa. ¿De qué puedes estar orgullosa en ese trabajo tuyo? Solo te dedicas a lidiar con suciedad, sangre y llantos. Mírate, hueles a hospital. ¿No te da vergüenza? Alba bajó la mirada, con el corazón encogido. Es una profesión noble, Inmaculada. Ayudar a traer nuevas vidas al mundo. La risa de Inmaculada fue breve y cortante. ¿Noble? No me hagas reír, Alba. Lo que es noble es el estatus, la posición. Mírame a mí. Se señaló a sí misma. Las joyas en sus manos y cuello brillaban. Soy directora ejecutiva de una multinacional. Me reúno con ministros, gestiono a miles de empleados, muevo millones de euros. Eso sí que es noble, no lo que haces tú, una simple matrona de pueblo. Cada palabra era una puñalada. Alba las había oído muchas veces, pero esa noche dolían más que nunca. Quizás porque su marido, el capitán Héctor, llevaba 2 semanas fuera de casa. Estaba destinado en unas maniobras, y su suegra siempre aprovechaba su ausencia para torturarla psicológicamente. Amo mi trabajo, Inmaculada, y a Héctor nunca le ha importado. Héctor, resopló la mujer, es demasiado bueno. Está cegado por un amor estúpido. Pero yo no. Nuestra familia es gente de bien, de prestigio. El abuelo de Héctor era general. Su padre, un empresario de éxito. Y yo, ya sabes quién soy. ¿Y tú? ¿Tú quién eres? La hija de unos agricultores de un pueblo perdido. Ser matrona es tu mayor logro en la vida. Y aún así, a mis ojos no es nada. Alba apretó los puños a los costados. Las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos, pero se contuvo. No podía llorar delante de esa mujer. Estoy harta de verte, continuó Inmaculada. Su tono se volvió definitivo. Harta de ver tu uniforme raído contaminando esta casa. Harta de pensar en qué dirán mis amigas si se enteran de que la nuera de esta familia es solo una matrona. La mujer cogió su teléfono móvil de la mesa. Con un movimiento rápido, marcó un número. Alba supo lo que iba a ocurrir. El corazón le latía con fuerza, más rápido que cuando atendía un parto de nalgas. Hola, Héctor. La voz de Inmaculada cambió al instante, fingiendo un tono de cansancio y agobio. Hijo, ¿estás muy ocupado? Alba se quedó helada. Inmaculada activó el altavoz. Se oyó ruido de fondo al otro lado de la línea, y luego la voz de Héctor, la que tanto echaba de menos. Hola, mamá. ¿Qué pasa? Qué raro que llames a estas horas. Acabo de terminar una patrulla. Mira, Héctor, comenzó Inmaculada, con los ojos fijos en Alba, afilados y triunfantes. Ya no aguanto más. Lo he pensado muy bien. Quiero que te divorcies de esa mujer. El mundo de Alba se derrumbó. Se le cortó la respiración. ¿Qué? Mamá, ¿qué estás diciendo? Se oyó la voz de Héctor, sorprendida y confusa. Divórciate de ella, Héctor. No me importa cómo. No está a nuestro nivel.
Solo nos trae vergüenza. Eres un capitán, tu carrera está en pleno ascenso. Te mereces a alguien mejor. La hija de un embajador, o como mínimo la hija de un empresario. No esta matrona de pueblo. Su voz se elevó, llenando la lujosa estancia. Alba oyó a Héctor guardar silencio al otro lado. Esperó. Esperó a que su marido la defendiera, a que dijera, «Basta, mamá, es mi esposa». Pero lo único que se oyó fue un profundo suspiro. «Mamá, no digas eso. Alba es». La voz de Héctor sonaba dubitativa, presionada. «Hablamos de esto luego, ¿vale? Cuando vuelva. Aquí la cobertura es malísima». Eso fue todo. Ni una defensa, ni un arrebato de ira para proteger el honor de su mujer. Solo un intento de evasión. Para Alba, el silencio y la duda de Héctor fueron una respuesta más dolorosa que un cuchillo. Su esperanza se hizo añicos. Inmaculada sonrió, satisfecha. «Me da igual. Cuando vuelvas, esta mujer ya no estará en esta casa. ¿Entendido, Héctor? Es una orden de tu madre». «Mamá, pero...» «Cuelga el teléfono», ordenó Inmaculada, y cortó la llamada. El silencio que quedó era ensordecedor. Dejó el móvil sobre la mesa y miró a Alba, que seguía de pie, paralizada, con el rostro pálido. «Lo has oído tú misma, ¿verdad?», dijo Inmaculada con tono neutro. «Ni siquiera has sido capaz de defenderte, porque en el fondo de su corazón sabe que tengo razón. Ahora lárgate de esta casa. Estoy asqueada de ver tu cara». Algo dentro de Alba se rompió. Ya no quedaban lágrimas, solo un vacío helado. Había aguantado todo por su amor a Héctor. Pensaba que él también la amaba, que la protegería. Pero esa noche se dio cuenta de que había estado luchando sola. Sin decir una palabra, Alba se dio la vuelta. No subió a su habitación a por su ropa. Solo cogió el bolso de trabajo que había dejado junto a la puerta. Contenía toda su identidad, su documentación, sus instrumentos de matrona, su cartera y su móvil. Abrió la puerta principal. El aire frío de la noche le golpeó la cara. «Bien», dijo Inmaculada a sus espaldas. «Vuelve a tu pueblo. Es el lugar que te corresponde». Alba salió. Se subió a su pequeño coche, un coche que había comprado con su propio sueldo. Envió un único y breve mensaje a Héctor. «Héctor, me rindo. Me vuelvo a mi pueblo esta misma noche. Lo siento». Arrancó el motor. Mientras salía por la verja de hierro chirriante, no miró atrás. Las lágrimas que había contenido comenzaron a brotar, corriendo libremente por sus mejillas. Aquella noche, una matrona volvía a casa sola, con el corazón roto. La autopista estaba desierta. Las farolas pasaban como ráfagas borrosas ante sus ojos, mezcladas con las lágrimas que no cesaban de fluir. Alba se aferraba al volante con fuerza, como si fuera lo único a lo que podía agarrarse en el mundo. La radio del coche estaba apagada. Solo necesitaba el silencio para albergar su dolor. El mensaje que le había enviado a Héctor hacía una hora solo aparecía como leído, sin respuesta, sin una llamada. Alba sabía que su marido no era una mala persona. Héctor era simplemente débil. Era el único hijo varón, demasiado obediente a su madre. Y esa noche, esa obediencia había sacrificado su matrimonio. Alba recordó cómo conoció a Héctor 2 años atrás. Era el comandante de una compañía destinada cerca de su pueblo. Se encontraron en un evento de colaboración cívico-militar. Héctor, imponente en su uniforme, se mostró amable y respetuoso con su profesión de matrona. «Tu trabajo es increíble, Alba», le dijo entonces, con una mirada sincera. «Salvas a madres y a hijos. Eres una heroína anónima». Esas palabras la enamoraron. Se sintió vista, valorada. Cuando Héctor le pidió matrimonio, se sintió la mujer más feliz del mundo. Ignoró las sutiles advertencias de sus padres en el pueblo. «Hija, su familia es de ciudad, gente muy rica. ¿Estarás bien?», le había dicho su madre. Alba la tranquilizó. «Héctor es bueno, mamá. Me quiere tal y como soy». La realidad era que el amor no bastaba para derribar el muro de arrogancia de Inmaculada. Desde el primer día de la boda, su suegra mostró su desagrado. Durante la recepción, la oyó susurrar a otra invitada. «Seguro que solo busca el dinero», un susurro que Alba escuchó perfectamente. Desde entonces, su vida fue una larga serie de humillaciones tragadas en silencio. Héctor siempre le decía, «Paciencia, cariño. Mi madre es un poco rígida, pero tiene buen corazón. Dale tiempo. Yo te protegeré». Protección. La palabra le sonaba amarga ahora. La promesa de Héctor se había demostrado vacía esa noche. Su coche siguió avanzando. Ya había salido de la última autopista. Ahora, ante ella se extendía una carretera nacional. Era el atajo hacia su pueblo, un camino más rápido pero conocido por ser extremadamente solitario, oscuro y peligroso.
La carretera atravesaba una vasta extensión de olivares. Alba miró el reloj del salpicadero. Eran las 2 de la madrugada. Debería tener miedo. Una mujer sola en una carretera como esa. Pero su corazón estaba demasiado destrozado para sentir miedo. Solo quería llegar a casa. Ansiaba el abrazo de su madre. Apretó el acelerador. Los olivos a ambos lados de la carretera parecían sombras amenazantes. No había ni una sola farola. La única luz era la de los faros de su coche. Dejó el móvil en el asiento del copiloto. No había cobertura en esa zona. Alba se secó las lágrimas por enésima vez. Tenía que concentrarse. No podía tener un accidente. Tenía que llegar a casa. Se lo prometió a sí misma. Esas eran sus últimas lágrimas por la familia de Héctor. A partir de mañana empezaría una nueva vida. No le importaba con qué estatus. Justo en una curva completamente a oscuras, en medio del interminable mar de olivos, Alba vio algo. A lo lejos, un destello de luz intermitente. Las luces de emergencia. Un coche de alta gama, negro, estaba parado en el arcén. El corazón de Alba dio un vuelco. Tuvo un mal presentimiento. Su primer instinto le gritó que siguiera adelante. Podía ser una trampa. Ladrones fingiendo una avería. Había oído muchas historias de crímenes así. Redujo un poco la velocidad, preparada para pisar el acelerador a fondo. A medida que su coche se acercaba, los faros iluminaron la escena con claridad. Un hombre estaba de pie junto al coche, agitando los brazos desesperadamente. Llevaba una camisa elegante, pero su rostro reflejaba un pánico absoluto. Alba dudó. Por un lado tenía miedo. Por otro, veía una angustia sincera en la cara de aquel hombre. Cuando su coche estaba casi a la altura del vehículo averiado, el hombre corrió hacia el centro de la calzada, en un gesto casi suicida. «Por favor, ayuda, por favor, señora, ayúdenos». Su voz sonaba desesperada. El instinto humanitario de Alba venció a su miedo. Detuvo su coche unos metros más adelante. No apagó el motor. Solo bajó la ventanilla un poco. El hombre corrió hacia ella. «Señora, por favor, es mi mujer. Mi mujer está de parto dentro del coche». De parto. Esa única palabra lo cambió todo. El dolor de Alba, su miedo, su desolación, todo se evaporó en un instante. Miró al hombre. ¿De parto? Sí, señora, ha roto aguas. Tiene un dolor terrible. Íbamos al hospital, pero el coche se ha parado de repente, y aquí no hay cobertura. El hombre estaba a punto de llorar. Sin pensarlo 2 veces, Alba apagó el motor. Cogió su maletín de matrona que siempre llevaba en el asiento trasero. Era su identidad, era su juramento. Salió del coche. El aire frío de la noche le caló hasta los huesos. «Soy matrona», dijo Alba con voz tranquila y firme. El rostro del hombre pasó de la desesperación a la esperanza más absoluta. «¿Matrona? Oh, Dios mío, gracias. Por favor, ayude a mi mujer». Alba corrió hacia el lujoso coche. El hombre le abrió la puerta trasera. Dentro, una mujer joven, de la edad de Alba, yacía de lado, agarrándose el vientre. Estaba pálida, empapada en sudor y gemía de dolor. «¿De cuánto está dilatada?», preguntó Alba. Su voz ahora sonaba con autoridad profesional. La mujer, Valeria, la miró con la vista nublada. «No lo sé. Me duele muchísimo». «¡Ah!», gritó de nuevo. Alba se puso rápidamente unos guantes estériles de su maletín. «Tranquila. Respire hondo. Soy Alba la matrona. Voy a ayudarla». Se dirigió al hombre, el marido de Valeria. «Tranquilo. Prepare todas las telas limpias que tenga en el coche. Toallas, mantas, lo que sea. Y prepare agua para su mujer». En medio de una desolada carretera nacional, bajo la única luz de los faros del coche de Alba, una matrona que acababa de ser expulsada y humillada por su profesión, se preparaba para arriesgarlo todo para salvar 2 vidas. Aquella noche, su destino acababa de empezar a cambiar. El interior del lujoso coche se sentía pequeño y sofocante. El olor a sudor y a miedo se mezclaba con el hedor del líquido amniótico que había empapado la tapicería de cuero. Alba trabajaba con rapidez. Su única fuente de luz era la del salpicadero del coche y la de los faros de su propio vehículo, que iluminaban desde fuera creando extrañas sombras en el interior. «Necesito más luz», ordenó Alba. Su voz tranquila cortaba el pánico. «Encienda la linterna de su móvil. Apunte aquí, pero sin estorbarme». El marido de Valeria, aquel hombre de aspecto imponente, ahora temblaba de pies a cabeza. Rebuscó apresuradamente en su bolsillo, encendió la linterna del móvil y apuntó. La luz blanca y nítida iluminó la escena. Alba ya llevaba puestos los guantes estériles. «Valeria», la llamó Alba con suavidad pero con firmeza, apartándole el pelo empapado de sudor de la cara. «Mírame, me llamo Alba, voy a ayudarte. Confía en mí,
¿De acuerdo? Vamos a hacer esto juntas. Valeria asintió débilmente. Las lágrimas corrían por sus sienes. Duele, Alba. Duele muchísimo. Lo sé. Se llaman contracciones. Tu cuerpo está trabajando duro para que nazca tu bebé. Cuando venga el dolor, no luches contra él. Coge aire profundamente por la nariz y luego empuja con todas tus fuerzas, como si fueras a evacuar. ¿Entendido? ¡Ah! Gritó Valeria de nuevo. Las contracciones venían en oleadas, cada vez más rápidas y fuertes. Eso es, muy bien. Empuja, Valeria, empuja. La animó Alba. En medio de aquel caos, un pensamiento fugaz cruzó la mente de Alba. Este era el trabajo que Inmaculada despreciaba, el trabajo que llamaba sucio y sin clase. Su suegra, en su palacio frío, nunca entendería la grandeza de lo que estaba ocurriendo en aquel coche averiado. Allí, en medio de la nada, Alba no era la nuera inútil, era quien estaba al mando. Era la única esperanza. Su autoestima, que había quedado hecha añicos, comenzaba a reconstruirse, fortalecida por cada grito de aquel parto. «Un poco más, Valeria, un poco más. Ya veo la cabeza», la animó Alba. Podía ver el espeso pelo negro del bebé. El marido, de pie fuera, no paraba de murmurar. «Dios mío, ayúdala. Cariño, tú puedes. Eres fuerte. Sigue, Valeria, no te rindas». El proceso fue rápido. Demasiado rápido para ser un primer parto, pensó Alba. Pero no tenía tiempo para analizarlo. Solo se centró en lo que tenía delante. La cabeza del bebé salió por completo. «Vale, para de empujar. Para», ordenó Alba. «Respira despacio». Con un movimiento rápido y entrenado, Alba comprobó el cuello del bebé. El corazón le dio un vuelco. Había una vuelta de cordón. El cordón umbilical estaba enrollado alrededor del cuello, y muy apretado. «Tranquilice a su mujer». «Hable con ella», dijo Alba, manteniendo la voz calmada para ocultar el pánico que empezaba a sentir. Tenía que liberar el cordón antes de la siguiente contracción. Si el bebé empujaba con el cordón tan apretado, podría asfixiarse. Con sumo cuidado, deslizó 2 dedos entre el cuello del bebé y el cordón umbilical. Intentó aflojarlo, pasarlo por encima de la cabeza, pero estaba demasiado tenso. No había otra opción. Tenía que pinzarlo y cortarlo. Ahora. «Su maletín», gritó. «Ábralo. Busque 2 pinzas y unas tijeras». El hombre, tartamudeando, rebuscó temblorosamente en el maletín de Alba, volcando su contenido. «¿Estas?», preguntó, mostrando las pinzas metálicas. «Sí, 2 de esas, y las tijeras». Justo cuando se las entregaba, Valeria volvió a gritar. «Alba, necesito empujar. No aguanto más». «Todavía no, Valeria. Aguanta. Un segundo». Alba trabajaba a contrarreloj. Pinzó el cordón umbilical en 2 puntos. Luego, con un movimiento certero, lo cortó entre las 2 pinzas. El cordón quedó liberado. «Ahora, Valeria, empuja, con todas tus fuerzas». Valeria rugió, reuniendo las fuerzas que le quedaban. Un último empujón. El cuerpo entero del bebé se deslizó, resbaladizo por la sangre y el vernix, y aterrizó a salvo en las manos preparadas de Alba. Se hizo el silencio. Solo se oía la respiración jadeante de Valeria y el canto de los grillos fuera, pero faltaba un sonido. El bebé no lloraba. Su cuerpecito, pequeño y azulado, parecía flácido en las manos de Alba. «¿Por qué? ¿Por qué no llora Alba?», preguntó Valeria con voz débil y asustada. Antes de que Alba pudiera responder, vio algo aún más grave. Los ojos de Valeria se cerraron. Su respiración, antes agitada, se volvió superficial y rápida. «Valeria», la llamó Alba, dándole golpecitos en la mejilla. No respondía. «Cariño, Valeria», gritó su marido sacudiéndola por los hombros. «Valeria, despierta». Alba miró hacia abajo. La sangre empezaba a formar un charco en el asiento. Demasiada sangre. Alba se quedó petrificada. En sus manos tenía un bebé que no respiraba. Delante de ella, una madre desmayada con una hemorragia severa. Aquella noche, en una carretera oscura y solitaria, Alba no tenía que salvar una vida. Tenía que salvar 2. Al mismo tiempo, el tiempo pareció detenerse. En una mano, Alba sostenía a una recién nacida, diminuta, azul y silenciosa. Frente a ella, Valeria yacía inconsciente, con el rostro pálido como la cera, mientras la sangre seguía manando sobre el asiento del coche. Su marido estaba histérico, gritando el nombre de su esposa. «Valeria, despierta, cariño, no me dejes». Alba tuvo que tomar una decisión en una fracción de segundo. Triaje. ¿A quién debía salvar primero? Al bebé. Una madre desmayada probablemente aún respiraba y tenía pulso, pero un bebé que no respira solo tiene unos minutos. «Escúcheme». La voz de Alba sonó como una bofetada,
cortando la histeria del hombre. Su mujer se ha desmayado por el agotamiento y la hemorragia. Su bebé no respira. Necesito su ayuda. El hombre la miró con los ojos desorbitados, confundido. Coja todas las toallas y paños secos. Presione la parte baja del abdomen de su mujer, justo encima del hueso púbico. Presione con fuerza y no suelte. Es para detener la hemorragia, le ordenó Alba. El hombre, con manos temblorosas, hizo lo que le indicaban. Presionó el vientre de su esposa, mientras las lágrimas caían de sus ojos. Alba se giró inmediatamente, centrando todo su universo en el pequeño bebé que tenía en sus manos. No disponía de equipos de reanimación avanzados, solo contaba con sus conocimientos. Otra toalla seca. Y, gritó. Colocó al bebé sobre el asiento delantero limpio. Rápidamente, secó el cuerpo del bebé con la toalla, frotándole la espalda con movimientos rápidos y firmes. A veces, esa estimulación es suficiente para provocar la primera respiración. 1 segundo, 2, 3. No hubo respuesta. El bebé seguía inerte. Alba no entró en pánico. Años de entrenamiento tomaron el control de su cuerpo. Colocó su boca sobre la nariz y la boca diminutas del bebé, dándole pequeñas insuflaciones de aire. 1, 2, 3. Luego, colocó 2 dedos sobre el pecho del bebé y comenzó las compresiones. 1, 2, 3 y otra insuflación. Repitió el ciclo. De fondo oía los sollozos del padre y sus susurros desesperados a su esposa. Vamos, pequeña, respira. Respira por tu mamá. Susurraba Alba entre insuflaciones. Era una batalla contra el tiempo. Estaba sola. No había pediatras ni incubadoras, solo ella y sus conocimientos de matrona. 1, 2, 3. Insuflación. De repente el bebé tosió. Su cuerpo flácido se convulsionó ligeramente. Y entonces, ¡guau, guau! El primer llanto estalló, rompiendo el tenso silencio de la noche. Fue el sonido más hermoso que Alba había oído jamás. Un llanto fuerte, enérgico y lleno de vida. En un instante, la piel del bebé, que antes era azulada, comenzó a tornarse rosada. Alba casi lloró de alivio. Rápidamente, envolvió al bebé en una manta limpia y seca. Y como si aquel llanto fuera una alarma, Valeria, que estaba desmayada, abrió lentamente los ojos. El bebé, susurró débilmente. Valeria, cariño, has despertado, exclamó su marido, medio llorando, medio riendo. Alba acercó inmediatamente al bebé que lloraba y lo colocó sobre el pecho de Valeria. Contacto piel con piel. Enhorabuena, dijo Alba, con la voz temblorosa por la emoción contenida. Es una niña preciosa y fuerte. Valeria, con las fuerzas que le quedaban, abrazó a su bebé. Las lágrimas corrían por su rostro. Hija mía, mi niña. El trabajo de Alba no había terminado. Tenía que asegurarse de que la hemorragia se detuviera. Inyectó a Valeria un medicamento para estimular las contracciones uterinas, que llevaba en su maletín, en el muslo. Luego, ayudó a la expulsión de la placenta. El proceso fue bien. La hemorragia severa disminuyó gradualmente hasta alcanzar niveles normales. La siguiente hora, Alba la dedicó a limpiar a la madre y al bebé con lo poco que tenía. Se aseguró de que la niña pudiera mamar por primera vez. Le dio una infusión caliente a Valeria. El marido no paraba de darle las gracias, repitiendo el nombre de Alba una y otra vez. Ambas estaban estables. Valeria ya podía sonreír débilmente, mirando a su hija con amor infinito. Alba, la llamó Valeria en voz baja. Su mano cuidada, en contraste con la de Alba, aún manchada de sangre, buscó y agarró la suya. ¿Cómo te llamas, mi heroína? Alba, señora. Matrona Alba. Alba, repitió Valeria. Nunca te olvidaré. Nos has salvado. Justo en ese momento, 2 potentes focos de luz aparecieron a lo lejos, acercándose a toda velocidad. Un gran y robusto todoterreno negro se detuvo justo detrás de su coche. Es nuestro transporte, dijo el marido de Valeria, visiblemente aliviado. Conseguí enviar la ubicación justo antes de perder la señal por completo. Un hombre corpulento bajó del todoterreno, con cara de pánico. Señora, ¿están bien? Estamos bien, gracias a esta matrona. Se movieron con rapidez. El hombre y el chofer trasladaron a Valeria y a su bebé al todoterreno, mucho más cómodo. Todo ocurrió muy deprisa. El marido de Valeria se volvió hacia Alba. Se metió la mano en el bolsillo y sacó la cartera. Alba. No sé cómo agradecérselo. Alba negó con la cabeza. Su orgullo estaba intacto. No hace falta, señor. Soy matrona. Es mi deber. Lo mejor es que lleven a su mujer y al bebé al hospital más cercano para una revisión completa. Valeria, desde dentro del todoterreno, miró a Alba. Gracias, Alba, gracias.
El todoterreno arrancó, dio media vuelta y se alejó a toda velocidad, desapareciendo en la oscuridad de la carretera. En un instante, Alba estaba sola de nuevo, de pie en el arcén de una carretera desierta. El olor a sangre todavía impregnaba su uniforme. Sus manos estaban sucias. La adrenalina que la había mantenido en vilo se había desvanecido. Un cansancio extremo la invadió. Miró su pequeño coche y luego la carretera por donde había desaparecido el lujoso vehículo. Acababa de obrar un milagro. Había salvado 2 vidas. Había sido una heroína, pero ahora esa heroína tenía que volver a la realidad. Estaba sola. La habían echado de casa, y no tenía otro hogar al que volver que la casa de sus padres en el pueblo. Alba se subió a su coche. Sus manos, que habían salvado vidas con tanta firmeza, ahora temblaban al agarrar el volante. Arrancó el motor mientras se secaba las lágrimas que ahora se mezclaban con las manchas de sangre de sus mejillas. La matrona Alba continuó su viaje a través de la noche. El resto del viaje hasta el pueblo fue como una larga pesadilla. La adrenalina que había recorrido el cuerpo de Alba mientras atendía el parto se había agotado por completo. Ahora solo quedaba un cansancio que le calaba hasta los huesos y el dolor en el corazón que volvía a abrirse. Acababa de ser una heroína para una familia, pero ella misma no tenía un lugar al que llamar hogar. Cada giro de las ruedas de su coche se sentía pesado, llevándola cada vez más lejos de su vida como esposa del capitán Héctor y acercándola a su pasado como Alba, la hija de los agricultores. El cielo en el horizonte oriental apenas comenzaba a teñirse de un naranja pálido, cuando su pequeño coche giró desde la carretera asfaltada hacia un camino de tierra más estrecho. Era el camino a su casa. El aire fresco de la mañana, con olor a rocío y a tierra mojada, entraba por la ventanilla que llevaba entreabierta. El canto de los grillos fue sustituido por el de los gallos, que se respondían unos a otros. A ambos lados, los campos de trigo verde, cubiertos por una fina niebla, se hacían visibles. El contraste era doloroso. Aquí todo era paz y calma, tan diferente de la fría y conflictiva mansión de Inmaculada. La casa de sus padres era una sencilla casa de pueblo de piedra, pero siempre había sido cálida. Aparcó el coche bajo el gran nogal del patio. El silencio tras apagar el motor fue abrumador. Por un momento, Alba se quedó sentada, contemplando la casa donde creció. Se miró las manos, todavía sucias, y su uniforme de matrona, manchado con la sangre seca de Valeria. Estaba demasiado cansada para llorar más. La puerta principal se abrió. Una figura de mujer de mediana edad, que se conservaba en forma a sus 50 y tantos, su madre, apareció con una escoba en la mano. Su madre se detuvo en seco al ver el coche de Alba. ¿Alba? La voz de su madre sonaba incrédula, como si no pudiera creer lo que veía al amanecer. Alba finalmente reunió las fuerzas que le quedaban, abrió la puerta del coche y salió. Sentía las piernas temblorosas. «Mamá», la llamó con voz ronca. La escoba cayó de las manos de su madre. «Dios mío, hija». Su madre bajó corriendo los escalones y se abalanzó para abrazarla. «¿Qué te ha pasado? ¿Qué es esto? Por Dios, es sangre. ¿Has tenido un accidente?» El pánico en su voz era evidente. Aquel abrazo cálido, el olor de su madre a aceite y a hogar, era justo lo que necesitaba. Las defensas de Alba se vinieron abajo. Abrazó a su madre con fuerza y rompió a llorar en su hombro. «No, mamá, estoy bien. No ha pasado nada», sollozaba. «¿Qué es todo este jaleo?» Su padre apareció en la puerta, aún en pijama. Su rostro sereno se tensó al ver a Alba y la sangre en su ropa. «Alba, has vuelto, hija. ¿Qué ocurre?» Alba se separó del abrazo. Tenía que mentir. No podía contarle la humillación de Inmaculada. No quería cargar con ese peso a los 2 padres a los que tanto quería. «No es nada, papá, mamá. De camino, he tenido que ayudar a una mujer a dar a luz en su coche. Se les averió en medio de la carretera. Por eso estoy así, con la ropa sucia». No era una mentira completa. Era una verdad que usaba para ocultar otra verdad más amarga. Su madre la miró con ojo escrutador. Una madre siempre sabe cuando su hijo oculta algo. ¿Ayudar a alguien hasta este punto? ¿Y por qué vienes sin avisar? ¿Dónde está Héctor? ¿Habéis discutido? Alba negó rápidamente con la cabeza. «No, mamá. Héctor sigue de maniobras. Solo echaba de menos casa. Después de ayudar a esa paciente, me sentía agotadísima. Pensé que quería descansar aquí unos días. ¿Puedo, verdad?» Su padre se acercó. Le dio una suave palmada en la cabeza. «Claro que puedes, hija. Esta es tu casa. Vuelve siempre que quieras. Ahora, entra. Límpiate. Mamá, prepárale un baño caliente a Alba». La llevaron adentro, a su antigua habitación. Un cuarto sencillo con un colchón de lana y una ventana de madera que daba al huerto.
Todo seguía igual. Después de un baño caliente y de ponerse un camisón de su madre, Alba cayó en un sueño profundo, liberando todo su agotamiento físico y mental. Pasó una semana como entre nebulosas. Alba apagó el móvil. No quería ver mensajes de Héctor. O quizás temía que no hubiera ningún mensaje en absoluto. Decidió sanarse de verdad. Volvió a ser Alba, la chica del pueblo. Cada mañana ayudaba a su madre a cocinar en la cocina de leña. Al mediodía iba al campo con su padre, simplemente a sentarse en un ribazo y ver el trigo amarillear. Ayudaba en el consultorio médico del pueblo, revisando a las embarazadas y pesando a los bebés. Todos en el pueblo la recibieron con cariño. Allí era Alba, la matrona, una figura respetada y de la que se sentían orgullosos. No la nuera inútil o la matrona de pueblo en un sentido despectivo. Poco a poco, la herida de su corazón empezó a cicatrizar. Empezó a sonreír de verdad. Empezó a aceptar la realidad. Quizás su matrimonio realmente había terminado. Quizás Inmaculada tenía razón. Ella y Héctor venían de mundos demasiado diferentes. Pero ella estaría bien. Este pueblo era su mundo, y aquí era feliz. Justo al séptimo día, por la tarde, mientras Alba ayudaba a su madre a regar las plantas del patio, un rugido desconocido se acercó. No era el ruido de un tractor ni de una furgoneta. Era el sonido de un motor pesado. Un jeep militar de color verde oscuro se detuvo justo delante de su portón de madera. A Alba se le paró el corazón. La puerta del jeep se abrió. Una figura robusta con uniforme de camuflaje bajó del asiento del conductor. Su rostro parecía cansado, preocupado, y tenía ojeras. Era el capitán Héctor, su marido. Su madre, al verlo, soltó la regadera. «Es tu marido, hija». Alba se quedó paralizada. Los sentimientos que tanto le había costado enterrar durante una semana volvieron a aflorar. Rabia, anhelo, decepción y amor, todo mezclado. Héctor caminó rápidamente hacia ella. Ignoró a la madre de Alba, que lo miraba confundida. Se detuvo a 1 metro de Alba. «Alba, cariño». Su voz era ronca. Alba lo miró con frialdad. «¿Qué haces aquí, Héctor?» La pregunta fue como una bofetada para él. «Cariño, perdóname. Lo siento muchísimo». Intentó cogerle la mano, pero Alba la apartó. «No he podido venir antes. Acabo de terminar las maniobras». No había nada de cobertura en esa zona. Leí tu mensaje hace solo 2 días. Volví a la base, pedí permiso, y he conducido hasta aquí del tirón. No he dormido, Alba. No respondiste a tu madre por teléfono esa noche, dijo Alba tajante. Te quedaste callado mientras me humillaba. No me quedé callado. La voz de Héctor se alzó un poco, desesperada. Estaba presionado, Alba, es mi madre. No supe qué hacer. Me equivoqué. Sé que me equivoqué. Fui un cobarde. Pero nunca he tenido la intención de divorciarme de ti. Nunca. ¿Tienes miedo de tu madre, Héctor? Sí, tengo miedo. Pero tengo más miedo de perderte a ti. Héctor la miró con los ojos enrojecidos. Alba, perdóname. Voy a solucionar esto. Hablaré con mi madre. Te lo prometo. Pero, por favor, no me dejes. Te quiero, cariño. Solo a ti. Alba miró a su marido. Aquel hombre imponente al que siempre había admirado parecía tan frágil. Su corazón se ablandó. Todavía amaba a ese hombre. Necesito tiempo, Héctor. Lo sé. Esperaré. El tiempo que haga falta. Me quedaré aquí. ¿Quedarte aquí? Sí, no me iré hasta que quieras volver conmigo. Alba estaba a punto de responder cuando se oyó el rugido de otro motor. Esta vez más pesado, viniendo de la misma dirección. Un vehículo militar diferente, más grande, de color verde oscuro, con una franja blanca, y el logotipo de la policía militar, se detuvo justo detrás del jeep de Héctor. El ambiente de la tarde, que había empezado a suavizarse con la confesión de Héctor, se volvió tenso de repente. El vehículo de la policía militar parecía increíblemente intimidante frente a la sencilla casa de piedra. El corazón de Alba, que acababa de empezar a calmarse, volvió a latir con fuerza. La policía militar nunca venía por asuntos triviales. Las puertas del vehículo de la policía militar se abrieron al unísono. 2 agentes con uniforme completo, boina azul y cinturón blanco, bajaron con movimientos rígidos y mirada severa. No parecían amistosos. Parecían estar cumpliendo una orden seria. El padre y la madre de Alba, que habían oído el ruido, salieron al porche. Sus rostros palidecieron al ver la llegada de militares uniformados. En el pueblo, la llegada de la policía militar solía significar problemas graves. El capitán Héctor, como oficial, reconoció la situación al instante. Su rostro se endureció. Se giró, adoptó una postura firme y se colocó protectoramente delante de Alba. Del asiento del copiloto del vehículo oficial bajó otro hombre.
un oficial de mayor rango. A juzgar por las insignias de su cuello, era un coronel, muy por encima de Héctor. Su rostro era severo e indescifrable. «Buenas tardes», dijo el coronel. Su voz era grave y plana. «Busco al capitán Héctor». Héctor dio un paso al frente, juntó los talones y realizó un saludo militar perfecto. «A sus órdenes. Soy yo, mi coronel». El coronel devolvió el saludo brevemente. Sus ojos pasaron de Héctor a Alba, que estaba de pie, rígida, detrás de él. El coronel pareció consultar unas notas que llevaba en la mano. «Usted es el capitán Héctor. ¿Y esta es su esposa, la señora Alba?», preguntó. A Alba se le heló la sangre. ¿Por qué? ¿Por qué la nombraba a ella? Esto tenía que estar relacionado con Inmaculada. No había otra explicación. Su corazón latía tan fuerte que le dolía. Su suegra lo había hecho. Había usado sus contactos en el ejército para destruirlos. Héctor también parecía sorprendido. «Con su permiso, mi coronel». «Correcto. Es mi esposa». «¿Qué asunto es, mi coronel? ¿Por qué involucra a mi mujer?» El coronel miró a Héctor fijamente. «Es una orden, capitán. Usted y su esposa, la señora Alba, han sido convocados a la comandancia general, inmediatamente». «¿Inmediatamente?», protestó Héctor. «Pero mi coronel, mi mujer es civil. ¿Qué problema hay? Con su permiso, solicito una explicación». «La explicación se le dará en la comandancia». «Es una orden urgente», respondió el coronel. Su tono no admitía réplica. Miró a los dos agentes que estaban detrás. «Preparen el vehículo». Alba temblaba. Esto era peor de lo que había imaginado. No solo la habían echado, ahora la convocaba el ejército por la fuerza. Inmaculada debía haberla acusado de cualquier cosa, de fugarse de casa, de manchar el buen nombre de la familia, de afectar al rendimiento de su marido. Los peores escenarios pasaron por su mente. La encarcelarían. A Héctor lo expulsarían del ejército. Sus vidas estaban arruinadas. «Alba, no te preocupes», le susurró Héctor, intentando cogerle la mano. La suya propia estaba fría. «Tranquila, cariño, estoy aquí. Te protegeré». Alba quería creerle, pero ¿cómo podía Héctor protegerla de un coronel y de la policía militar, si ni siquiera había podido protegerla de su propia madre? «Señora». Héctor se dirigió a los padres de Alba, que parecían aterrorizados. «Perdonen, tenemos que irnos. Un asunto urgente del servicio. Por favor, recen por nosotros. Todo saldrá bien». El viaje a la comandancia fue como un camino al patíbulo. Les pidieron a Alba y a Héctor que fueran en el jeep de Héctor, pero escoltados. El coche de la policía militar delante, y los dos agentes dentro del jeep con ellos. Uno en el asiento del copiloto, y el otro detrás, junto a Alba. Estaban totalmente custodiados. No hubo conversación, solo el ruido del motor. Alba miraba por la ventanilla. Los campos de trigo que esa mañana le habían parecido reconfortantes, ahora se veían como una prisión verde que dejaba atrás. Héctor intentó hablarle en voz baja. «Tranquila, Alba. Pase lo que pase, yo asumiré la responsabilidad». Alba se mantuvo en silencio. El miedo la había paralizado. Recordaba las historias sobre la dureza de la justicia militar. Inmaculada realmente quería acabar con ella. Una hora después, llegaron a la entrada de la Comandancia General, un enorme complejo rodeado de altos muros y alambre de espino. La seguridad en la entrada era estricta. El vehículo de la policía militar hizo una señal y la barrera se abrió. Entraron en el corazón del poder militar de la región. Alba se sintió aún más pequeña. Este era un mundo completamente ajeno a ella. El mundo de su marido, de su suegra. Un mundo que ahora parecía querer tragársela viva. No los llevaron a una sala de interrogatorios ni a las oficinas de la policía militar, lo que confundió un poco a Alba. En cambio, los guiaron por un pasillo limpio y solemne hacia el edificio principal, el más grande de todos. El coronel que los había recogido se detuvo frente a una enorme y robusta puerta de madera. Un ayudante de campo que montaba guardia se puso firme de inmediato. «Ya los esperan», dijo el ayudante en voz baja. El coronel se giró para mirar a Héctor y Alba. «Por favor, entren. Van a presentarse directamente». Héctor tragó saliva. «¿Presentarnos ante quién, mi coronel?» El coronel no respondió. Simplemente abrió la puerta. Alba y Héctor entraron. No era una sala de interrogatorios. Era un despacho inmenso y lujoso. La alfombra era gruesa. Las paredes estaban llenas de fotografías oficiales y condecoraciones. Detrás de una mesa de madera maciza, un hombre estaba sentado de espaldas a ellos, mirando por un gran ventanal. Alba y Héctor se quedaron de pie, rígidos, en el centro de la sala. «El capitán Héctor y la señora Alba ya están aquí, mi general», anunció el coronel desde la puerta. Lentamente, el gran sillón giró. A Alba se le paró el corazón.
Quien estaba sentado allí no era un investigador. Era un hombre de mediana edad, imponente. Su uniforme estaba lleno de estrellas y medallas. Sobre sus hombros brillaban 4 estrellas doradas. Era un general de ejército, el máximo comandante de la región. El hombre los miró a ambos con una mirada penetrante e indescifrable. Alba sintió que le flaqueaban las rodillas. Estaba acabado. Por un simple problema familiar. ¿Por qué tenían que enfrentarse a un general de 4 estrellas? ¿Cuán poderosa era realmente la influencia de Inmaculada? Alba y el capitán Héctor permanecieron de pie, rígidos como estatuas, en el centro de aquel despacho que se sentía gélido. El general de 4 estrellas que tenían delante no se movió. Simplemente se quedó sentado en su gran sillón, observándolos en un silencio ensordecedor. Alba podía oír el estruendo de su propio corazón en sus oídos. Le temblaban tanto las rodillas que temió desmayarse. Era el final, sin duda, el final de todo. ¿Qué influencia podía tener Inmaculada para hacer que el máximo comandante interviniera personalmente solo para castigar a una matrona de pueblo? El capitán Héctor, aunque pálido, era un oficial. Su entrenamiento se hizo cargo. Respiró hondo, se irguió y, con una voz que forzó para que no temblara, se reportó. A sus órdenes, capitán Héctor y esposa, presentes ante usted, mi general. El general Robles solo asintió lentamente. Su mirada pasó de Héctor a Alba. Era una mirada tan penetrante que parecía capaz de atravesarle el cráneo y leer todos sus miedos. Alba bajó la cabeza. No se atrevía a devolverle la mirada. El silencio se prolongó unos segundos más, que para Alba parecieron horas. Finalmente el general habló. Su voz era profunda, grave y llena de autoridad. «Coronel», dijo, dirigiéndose al oficial que los había traído, que aún estaba junto a la puerta. «A sus órdenes, mi general. Llévelos a la sala de espera VIP. Todavía tengo una breve reunión. Que esperen allí». La orden fue completamente inesperada. Una sala de espera VIP. No una sala de interrogatorios. No un calabozo de la policía militar. Héctor parecía igualmente confundido. «Con su permiso, mi general». «Cumpla la orden, capitán», lo interrumpió el general Robles, con tono neutro. «A sus órdenes, mi general». El coronel les hizo una seña con la cabeza. «Síganme». Alba y Héctor se dieron la vuelta, saliendo rígidamente de aquel despacho gigantesco. La pesada puerta de madera se cerró tras ellos. Alba solo pudo respirar un poco más tranquila una vez fuera, pero su confusión era aún mayor. No los llevaron de vuelta al vestíbulo. El coronel los guió por otro pasillo, cubierto con una gruesa alfombra roja. Las paredes estaban decoradas con retratos de altos mandos militares. Era un lugar solemne y silencioso. Se detuvieron ante una puerta doble. Otro ayudante montaba guardia. El coronel abrió la puerta. «Por favor, esperen aquí dentro. Se les llamará cuando el general esté disponible». Tras decir eso, el coronel se marchó, dejándolos a solas con el ayudante que vigilaba fuera. La habitación dejó a Alba boquiabierta. No era una sala de espera. Se parecía más a la suite presidencial de un hotel. Había un lujoso sofá de cuero, una mesa de centro de cristal grueso, un minibar en una esquina e incluso un televisor de pantalla plana enorme. Sobre la mesa ya había botellas de agua y varios platos con pasteles de aspecto caro. El trato era extrañamente contradictorio. Los recogían a la fuerza, los llevaban ante un general de 4 estrellas, pero ahora los colocaban en una sala tan lujosa. Alba se sentó en el borde del sofá. No se atrevía a reclinarse. Héctor caminaba de un lado a otro de la habitación. Su rostro estaba tenso, su mente trabajando a toda máquina. «Héctor, ¿qué es esto?», susurró Alba. «¿Por qué estamos aquí? ¿Es una trampa?». Héctor dejó de caminar. Se sentó junto a Alba y le cogió la mano. La mano de su marido estaba fría y sudorosa. «No lo sé, cariño. No tengo ni idea. Esto no tiene ningún sentido». «Tiene que ser cosa de tu madre, Héctor», dijo Alba de nuevo, con la voz temblorosa. «Dijo que tenía contactos. Y resulta que no son cualquier contacto. Un general, seguro que me ha acusado de algo terrible. Quizá de secuestrarte o de manchar el nombre de la familia». Héctor negó con la cabeza. «No, Alba, escúchame». Miró a su esposa fijamente. «Así no funciona el ejército. Si fuera un problema de disciplina familiar, a lo sumo me llamaría mi comandante de batallón. Quizá el general de brigada. Eso ya sería mucho. Pero hablamos de un general de ejército. Esto es nivel del cuartel general. Un problema familiar de un capitán nunca llegaría a su mesa. Es imposible». La lógica de Héctor, en lugar de calmarla, asustó aún más a Alba. Entonces, ¿por qué, Héctor? Si no es por tu madre, ¿por qué? ¿Por qué han dicho mi nombre? ¿Cómo sabían que soy tu mujer? Héctor se quedó en silencio. No tenía respuesta. «No lo sé, Alba. Te juro que no lo sé. Es muy extraño.
Nos recoge la policía militar, pero nos meten en una sala VIP. Nos ofrecen bebida y pasteles. Es como si fuéramos invitados importantes, pero también prisioneros. El tiempo pasaba con una lentitud exasperante. Cada vez que oían pasos en el pasillo, ambos se sobresaltaban. Alba no tocó ni la bebida ni los pasteles. Tenía el estómago revuelto por la tensión. Repasó mentalmente todos los acontecimientos de la última semana. La humillación de Inmaculada, su llanto en el coche, el encuentro con Valeria y su marido en la carretera solitaria, el bebé que no respiraba, la sangre, y luego su regreso al pueblo. La paz de esa semana y la llegada de Héctor, seguida por la policía militar. ¿Tendría algo que ver con lo que pasó en la carretera? Imposible. ¿Quiénes eran? Solo gente rica con una avería. Alba ni siquiera sabía sus nombres, salvo el de Valeria. Y ellos solo sabían su nombre, Alba. No sabían que era la esposa de un militar. Alba le contó su inquietud a Héctor. Héctor, ¿y si fuera por la gente a la que ayudé en la carretera? Héctor frunció el ceño. ¿Te refieres a la mujer que dio a luz? ¿Qué pasa con ellos? Parecían muy ricos. El coche era de lujo. Y luego los recogió un todoterreno enorme. Todo muy rápido. ¿Y si me han denunciado? ¿Quizá al bebé le pasó algo después? ¿O a la madre? Esa idea golpeó a Alba con fuerza. ¿Y si su ayuda había tenido consecuencias fatales? ¿Y si ahora la acusaban de negligencia profesional? Eso explicaría la implicación militar. Si eran personas muy importantes, podían hacer cualquier cosa. No, dijo Héctor rápidamente, intentando convencerse a sí mismo y a Alba. Imposible. Si fuera ese el problema, habría venido la Policía Nacional, no la militar, y no nos habrían metido en una sala VIP. Entonces, ¿qué, Héctor? Tengo miedo. Héctor abrazó a su esposa. Tranquila, cariño. Sea lo que sea, estoy aquí. No dejaré que te toquen. Yo asumiré la responsabilidad. Si es cosa de mi madre, hablaré. Si es otro problema, lo enfrentaremos juntos. Te lo prometo. La misma promesa de antes. Pero esta vez, Héctor le agarraba la mano con tanta fuerza como si temiera que se la fueran a arrancar. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta por fin se abrió. No era el coronel, sino un joven y pulcro ayudante. Capitán Héctor, señora Alba, dijo cortésmente. El general los espera. El corazón de Alba se detuvo por segunda vez. Había llegado el momento. Se pusieron de pie. Alba sentía las piernas como gelatina. Héctor le apretó la mano con fuerza, dándole ánimos. Salieron de la sala VIP, caminaron por el pasillo silencioso y regresaron al despacho gigantesco donde el general de 4 estrellas esperaba para decidir su destino. Entraron en el despacho del general Robles por segunda vez. El ambiente se sentía ligeramente diferente. Si antes era frío y amenazador, ahora era simplemente serio. El general Robles seguía sentado detrás de su mesa, pero ya no los miraba fijamente. Estaba revisando unos papeles. El coronel que los había recogido estaba de pie junto a la mesa del general. Siéntense, por favor, dijo el general Robles. Su voz seguía siendo grave, pero no tan fría como antes. Señaló 2 sillas de invitados frente a su escritorio. La orden era muy inusual. Un capitán y su esposa civil sentados ante un general de 4 estrellas. Héctor pareció sorprendido, pero obedeció de inmediato. A sus órdenes, mi general. Le acercó una silla a Alba y luego se sentó a su lado. Ambos se sentaron erguidos, tensos. El general Robles dejó los papeles. Ahora miró directamente a Alba. No era una mirada acusadora, sino inquisitiva, como si estuviera tratando de encajar las piezas de un puzzle. ¿Usted es Alba, correcto?, preguntó. Alba tragó saliva. Sí, mi general. Y su profesión es matrona. El corazón de Alba se aceleró. Ahí estaba. Correcto, mi general. Y trabaja en la clínica de maternidad Luz de Vida en la ciudad. Alba se puso aún más pálida. Sí, ¿cómo podía saber tantos detalles? Inmaculada debía haberle proporcionado un expediente completo sobre ella. El general Robles se dirigió entonces a Héctor. Capitán, su esposa regresó a su pueblo natal hace una semana, concretamente en la noche de hace 7 días. Héctor se enderezó. A sus órdenes, correcto, mi general. Volvió sola, conduciendo su propio coche. ¿Correcto?, continuó el general Robles, más como una afirmación que como una pregunta. A sus órdenes, mi general, correcto. Héctor estaba cada vez más confundido. ¿Cómo podía el general conocer los detalles de su vida familiar? Alba estaba ahora 100% segura de que era un interrogatorio. Lo sabían todo. Solo podía resignarse. El general Robles volvió a centrarse en Alba. Su mirada era ahora muy intensa. Señora Alba, quiero que me cuente qué le ocurrió durante su viaje esa noche. Alba se quedó helada.
Más concretamente, continuó el general, alrededor de las 2 de la madrugada, cuando pasaba por la carretera comarcal que atraviesa la zona de los olivares, una zona muy solitaria. A Alba se le heló la sangre en las venas. Su cuerpo se quedó frío. ¿Cómo? ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía conocer la ubicación y la hora con tanta precisión? Esto superaba cualquier lógica. Ya no era una intervención de Inmaculada. Era otra cosa. Miró a Héctor. Su marido parecía igual de conmocionado. Yo, tartamudeó Alba. No tenga miedo, dijo el general Robles. Su tono se suavizó un poco, pero seguía siendo autoritario. Necesito que me lo cuente todo, con todo detalle, lo que vio y lo que hizo. No omita nada. Alba respiró hondo, tratando de calmar su temblor. Tenía que hablar. Miró al general, y luego al coronel que estaba a su lado. Yo, volví a mi pueblo, mi general, comenzó en voz baja. La carretera estaba muy solitaria. Entonces vi un coche averiado en el arcén. Un sedán negro de alta gama, la interrumpió el general Robles. Los ojos de Alba se abrieron de par en par. Sí, ¿cómo lo sabe, mi general? El general Robles no respondió a su pregunta. Continúe, ordenó. Había un hombre fuera, parecía muy nervioso. Me dijo que su mujer estaba de parto dentro. Y usted se detuvo para ayudarla, afirmó el general Robles. Soy matrona, mi general. Es mi juramento y mi deber. Continúe, dijo el general Robles de nuevo, sin pestañear. Y Alba lo contó todo. Contó cómo entró en el coche, el estado de dolor de Valeria, el pánico de su marido. Luego, durante el parto, contó el detalle que más recordaba. El bebé estaba a punto de nacer, pero al comprobarlo vi que tenía el cordón umbilical enrollado en el cuello, mi general. Muy apretado. A su lado, Alba sintió que Héctor contenía la respiración. Su marido no conocía esa parte de la historia. No podía aflojarlo. Tuve que pinzarlo y cortarlo dentro antes de que el bebé saliera. ¿Y entonces? La urgió el general Robles. El bebé nació, pero no lloraba. Estaba azul y flácido. La voz de Alba tembló al recordarlo. ¿Qué hizo usted? Le hice la reanimación. Respiración boca a boca y compresiones torácicas. Seguí haciéndolo. ¿Y la madre? Preguntó el general Robles, con voz más afilada. La madre se desmayó después de nacer el bebé. Tenía una hemorragia muy fuerte. El rostro del coronel junto al general se tensó. Héctor se agarraba las rodillas con fuerza. Le pedí a su marido que presionara el abdomen de su esposa para detener la hemorragia mientras yo me centraba en el bebé. Y finalmente, el bebé lloró, mi general. Lloró muy fuerte. Después, la madre también recuperó la conciencia. Le inyecté medicación para detener la hemorragia y ayudé a expulsar la placenta. Me aseguré de que ambos estuvieran estables. Cuando Alba terminó de hablar, la sala quedó en silencio. Héctor miraba a su esposa con una mezcla de incredulidad, admiración y horror, imaginando lo que había pasado ella sola. El general Robles se reclinó en su silla. Miró a Alba durante un largo rato. Su expresión era indescifrable. Finalmente, suspiró profundamente. Pulsó un botón en el intercomunicador de su mesa. «Que entre ahora», dijo. Alba y Héctor volvieron a tensarse. ¿Quién? ¿Quién iba a entrar? ¿Sería Inmaculada para confrontar su historia? No fue la puerta principal la que se abrió, sino otra puerta lateral que parecía conectar con una estancia privada. La puerta se abrió lentamente. Una mujer entró. No llevaba uniforme. Vestía ropa elegante y arreglada. Parecía sana, su rostro fresco. Aunque se la veía un poco cansada, llevaba en brazos un bulto envuelto en una mantita rosa. Alba miró a la mujer. Conocía esa cara. La misma cara que había visto, pálida como un cadáver, en el coche averiado aquella noche. La misma cara que la había mirado llena de gratitud. Era Valeria. A Alba se le cortó la respiración. Las rodillas le temblaban violentamente. No podía ser. ¿Qué hacía ella aquí? ¿En el despacho de un general? Alba, la llamó Valeria. Su voz ahora sonaba clara y saludable. Sonrió ampliamente, con los ojos llorosos. Por fin nos volvemos a encontrar. Alba se quedó boquiabierta. Sentía que el mundo daba vueltas. No podía decir nada. El general Robles se levantó de su gran sillón. Un gesto que hizo que Héctor se pusiera firme automáticamente. El general no caminó hacia ellos. Se acercó a Valeria. Miró al bebé en brazos de la mujer con una sonrisa llena de afecto. Una sonrisa muy paternal. Acarició el brazo de Valeria. El coche de lujo averiado. El pánico del marido de Valeria, la llamada que logró hacer antes de perder la señal, el gran todoterreno que los recogió, y ahora la recogida forzosa por la policía militar,
La llamada ante un general de 4 estrellas, todo encajaba. La mujer a la que había ayudado, cubierta de sangre en el asiento trasero de un coche, cuya vida y la de su bebé había salvado con medios improvisados en medio de una carretera oscura, era la hija del hombre más poderoso de la jerarquía militar de la región. Alba miró a Héctor. Su marido, un capitán entrenado, parecía igual de conmocionado. Su rostro estaba pálido. Héctor era un soldado. Entendía el significado de las 4 estrellas en los hombros del general Robles. Comprendía las enormes implicaciones de lo ocurrido aquella noche. Su esposa no solo había salvado a una ciudadana cualquiera, había salvado a la sangre de un general. Valeria sonrió y se acercó. Su rostro, ahora fresco y radiante, contrastaba enormemente con el recuerdo de Alba de aquella noche. «Alba», dijo de nuevo con voz suave, «perdónanos. Siento que hayamos tardado tanto en encontrarte». Alba todavía no podía hablar. Tenía un nudo en la garganta. «Mi marido», continuó Valeria, «estaba tan aterrado esa noche. Cuando llegamos al hospital y todo estuvo bajo control, fue cuando se dio cuenta. No te había preguntado tu número, ni tu dirección. Solo recordaba tu nombre, Matrona Alba, y la descripción de tu coche pequeño. Nada más». El general Robles avanzó, colocándose junto a su hija. Su aura, antes intimidante, había cambiado. Seguía siendo imponente, pero ahora había calidez en ella, la calidez de un padre. «Hemos estado buscando a una matrona llamada Alba durante toda esta semana, señora Alba», dijo el general Robles. Su voz grave estaba cargada de emoción. «Mi hija es muy terca. Estando embarazada de casi 9 meses, se empeñó en conducir para venir a darme una sorpresa, ya que yo estaba en una visita de trabajo fuera de la ciudad. Pero el coche oficial que llevaba se averió de repente en esa zona tan aislada. Se suponía que salía de cuentas en 2 semanas. El general hizo una pausa, mirando a su primera nieta, que dormía plácidamente en brazos de Valeria. «Yo estaba en una reunión importante», continuó. «Cuando recibí la noticia de que mi hija había sido ingresada de urgencia, me contó todo sobre una valiente matrona que se detuvo en una carretera solitaria, sobre un cordón umbilical enrollado en el cuello, sobre una hemorragia». El general Robles miró ahora directamente a los ojos de Alba. Su mirada era tan profunda que parecía llegarle al alma. «Usted no solo la ayudó, señora Alba. El médico del hospital dijo que si hubiera llegado 15 minutos más tarde, habría perdido a mi hija, o a mi nieta, o a ambas». Alba tragó saliva. Su temblor comenzó a calmarse, reemplazado por una comprensión abrumadora. «Usted le salvó la vida a las 2», dijo el general Robles con una sinceridad absoluta. «Movilicé todos los recursos a mi alcance para encontrarla. Rastreamos a todas las matronas llamadas Alba de la provincia, hasta que finalmente los datos coincidieron. Una matrona de la clínica Luz de Vida, casada con un miembro de nuestras fuerzas, el capitán Héctor, que casualmente no se encontraba en casa. Por eso», continuó el general, «ordené al coronel que los recogiera a usted y al capitán Héctor directamente. Tenía que conocer en persona a la mujer que salvó el futuro de mi familia». El capitán Héctor, que había estado petrificado, finalmente recuperó la voz. «Mi general», dijo con la voz ronca. Volvió a saludar, esta vez con más reverencia. «Yo no sabía nada, mi general. Mi esposa no me contó los detalles. Solo dijo que había ayudado en un parto». «Eso es porque su esposa es una verdadera profesional, capitán», dijo el general Robles dirigiendo su mirada a Héctor. «No presume, no pide nada a cambio. Simplemente hizo su trabajo con la más alta profesionalidad en la peor de las situaciones. Es usted muy afortunado de tenerla». Aquel elogio fue a la vez un orgullo y una bofetada para Héctor. Recordó su vacilación al teléfono cuando su madre insultaba a Alba. Y allí estaba su esposa, elogiada como una heroína por un general de 4 estrellas. Alba finalmente logró recomponerse. Miró al general y a su hija. «Yo solo hice lo que tenía que hacer. Mi general, señora Valeria, es el juramento de mi profesión. Me alegro de que usted y la niña estén bien y sanas». «No seas tan humilde, Alba», dijo Valeria, moviendo al bebé para que Alba pudiera ver su carita. «Ella también tiene que darte las gracias». El ambiente en la sala se había vuelto cálido, lleno de gratitud. Alba sintió como si el peso que había cargado durante toda la semana se hubiera levantado. Las humillaciones de Inmaculada, las dudas de Héctor, su sentimiento de inutilidad, todo se desvaneció. Allí, en esa sala, su profesión era valorada por encima de cualquier otra cosa. «A mis ojos», dijo el general Robles, como si leyera sus pensamientos, «su profesión, que salva vidas, es mucho más noble que la de cualquier director de empresa.
Justo en ese momento de máxima emoción, el intercomunicador de la mesa del general sonó de nuevo, rompiendo la calidez del momento. La voz del ayudante se escuchó claramente. Mi general, disculpe la interrupción. La señora Inmaculada, directora de la empresa XYZ, insiste en verle. Dice que es un asunto muy importante relacionado con su hijo, el capitán Héctor. La sangre volvió a helarse en el cuerpo de Alba. Inmaculada, aquí. Ahora. Héctor se tensó a su lado. Valeria miró a su padre, confundida. El general Robles guardó silencio. Miró a Alba, que de repente se había puesto pálida. Miró al capitán Héctor, que parecía tenso. Y entonces recordó el breve informe de inteligencia que había leído sobre los problemas familiares del capitán cuando investigaba el perfil de Alba. Una luz de comprensión cruzó el rostro del general Robles. Entrecerró los ojos. Directora Inmaculada, murmuró. Pulsó el botón del intercomunicador. Su voz volvió a ser fría y autoritaria. ¿Qué pasa? Alba sintió que la sala volvía a dar vueltas. Un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar. Y esta vez, no estaba sola. La gran puerta principal se abrió. Inmaculada entró con paso firme y seguro. Llevaba su traje de chaqueta más caro, el pelo recogido en un moño perfecto y un bolso de marca colgado del brazo. Irradiaba un aura de poder y arrogancia. Era evidente que estaba acostumbrada a entrar en los despachos de los poderosos y conseguir lo que quería. Sus ojos se posaron inmediatamente en el capitán Héctor y luego en Alba, que estaba a su lado. Su sonrisa de negocio se transformó en una mueca de ira y desprecio. Héctor, ¿qué haces tú aquí?, le espetó, sin importarle en absoluto que estuviera en el despacho de un general. ¿Y tú? Sus ojos se clavaron en Alba. Chica de pueblo, ¿cómo te atreves a seguir dando la cara delante de tu marido? ¿Cómo te atreves a arrastrar a Héctor a tus problemas? Inmaculada no era consciente del ambiente de la sala. No se percató de Valeria, de pie junto al general, ni del bebé que llevaba en brazos. Su único objetivo era destruir a Alba. Luego se giró hacia el general Robles, a quien apenas había mirado. Mi general, disculpe la molestia, dijo Inmaculada, cambiando a un tono más respetuoso pero aún arrogante. Soy la madre del capitán Héctor. He venido a denunciar la conducta impropia de esta mujer. Señaló directamente a Alba. Se fugó de casa manchando el buen nombre de mi familia. ¿Usted? ¿Quién es usted?, susurró Inmaculada, aunque ya sabía la respuesta. El general Robles se puso de pie. Su aura tranquila había desaparecido, reemplazada por la ira contenida de un comandante. Señora Inmaculada, su voz retumbó suavemente. Directora de la empresa XYZ. He oído que su empresa se ha presentado a una importante licitación en nuestro ministerio. Un proyecto de suministros logísticos, ¿verdad? El rostro de Inmaculada se volvió ceniciento. Era el proyecto más grande que había gestionado nunca. El proyecto que la haría aún más rica. Sí, mi general. Correcto. También he oído, continuó el general Robles con voz mortal, que usted le ordenó a su hijo, un buen oficial, que se divorciara de esta heroína. El general Robles se colocó junto a Alba, poniendo una mano en su hombro, un claro gesto de protección. Esta mujer, continuó, a la que usted llama chica de pueblo, cuya profesión usted desprecia. El general miró a Inmaculada con una frialdad glacial. Esta mujer, señora Inmaculada, arriesgó su propia vida en una carretera solitaria en plena noche. Con sus propias manos salvó la vida de mi hija y de mi primera nieta. El general Robles dejó que esas palabras flotaran en el aire. El mundo de Inmaculada se derrumbó. Le flaquearon las rodillas. Se tambaleó y se agarró a una silla para no caer. Mi general, yo no sabía... Le pido disculpas. Usted insulta la profesionalidad, dijo el general Robles. Mientras que la profesionalidad de esta mujer es lo que salvó a mi familia. Usted habla de niveles. Tiene razón. El nivel de usted y el de la señora Alba son, efectivamente, muy diferentes. Alba permaneció en silencio. No sentía victoria, solo alivio. La integridad y la profesionalidad lo son todo en nuestro mundo, señora Inmaculada, dijo el general. Algo que, al parecer, usted no posee. Pulsó el botón de su intercomunicador. Ayudante, llame al coronel. Asegúrese de que la licitación de la empresa XYZ se cancele hoy mismo. Y acompañen a esta señora fuera de mi despacho. No, mi general, por favor, no, gritó Inmaculada. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por la desesperación. Le suplico, es toda mi vida. Se equivoca, dijo el general Robles fríamente. Eso es solo dinero. Usted acaba de insultar a la persona que salva vidas. 2 policías militares entraron y sujetaron los brazos de Inmaculada, que ahora lloraba histéricamente. La sacaron a rastras de la sala. Sus gritos y súplicas resonaron en el pasillo antes de desaparecer cuando la puerta se cerró.
El silencio volvió a llenar la sala. El general Robles suspiró y se giró para mirar a Alba y a Héctor. Su rostro recuperó la calidez. Disculpen la interrupción, dijo. Ahora hablemos de ustedes dos. Los invitó a sentarse de nuevo. Señora Alba, su suegra despreció su profesión. Para mí, esa profesión es la más noble de todas. Como muestra de la gratitud de mi familia, una deuda que nunca podremos pagar, voy a financiar por completo la construcción de un moderno centro de maternidad en su pueblo natal. Con todo el equipamiento, usted lo dirigirá. Alba se quedó boquiabierta. Las lágrimas corrían ahora por sus mejillas, no lágrimas de tristeza, sino de emoción. Mi general, yo, no sé qué decir. Di que sí, le susurró Valeria sonriendo. El general Robles se dirigió entonces a Héctor. Capitán Héctor, tiene usted por esposa a una heroína, y una heroína no merece tener a su marido destinado lejos de su familia. Me encargaré de su traslado. Será destinado a la comandancia más cercana al pueblo de su esposa, para que pueda apoyarla en la gestión de la clínica. Héctor se puso firme. A sus órdenes. Gracias, mi general. Una cosa más, capitán, añadió el general Robles. He revisado su expediente. Es un buen oficial, pero debe aprender a ser más firme, especialmente con la familia. Me aseguraré de que su nombre sea prioritario para acceder a la Escuela de Estado Mayor el año que viene. Prepárese. Ese era el mayor de los regalos. La Escuela de Estado Mayor era el pasaporte a una carrera brillante. Héctor contuvo la emoción. A sus órdenes, mi general, no le decepcionaré. Valeria se acercó y abrazó a Alba. A partir de ahora, somos familia, Alba. Las puertas de nuestra casa siempre estarán abiertas para ti. Esa tarde, el capitán Héctor y Alba salieron de la comandancia general. Esta vez, caminaban con la cabeza alta. Sus manos estaban firmemente entrelazadas. En el vestíbulo vieron de reojo a Inmaculada, todavía sentada, abatida, en una silla ignorada por todos. Parecía vieja y derrotada. Cuando Alba y Héctor pasaron por el puesto de guardia principal, todos los soldados de la entrada, que ya sabían quiénes eran, les ofrecieron un saludo militar impecable. El saludo no era solo para el capitán Héctor. El saludo era para Alba, la matrona, la esposa de un capitán y la heroína de la familia de su general. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.